Buenas tardes, les habla Astrid Lorena Fuentes. Voy a presentar mi segundo entregable de probabilidad y estadística. Este entregable se llama Pruebas de hipótesis y correlación. Mi profesor es Javier Rondán y mi ID es 961303. Por comodidad y para que no se me vaya a interponer tanto, voy a apagar la cámara un momento para poder exponer. De acuerdo. Aquí. Vamos a encontrar en esta línea del tiempo vamos a encontrar los principales aportes y avances que nos permitieron surgir de la estadística moderna como la conocemos hoy en día. En 1986 a 1905, en este periodo se estudió la serie de hipergeométrica y las llamadas cadenas de Markov, que fueron fundamentales para el desarrollo de los procesos estocásticos. Además, se introdujeron un método para ajustar modelos lineales, que más adelante nos permitirá analizar relaciones y variables y crear las bases del análisis de correlación. En 1906 y 1914, aquí encontramos los aportes de Ronald A. Fisher, considerado por muchos como el padre de la estadística moderna. Durante muchos años, Fisher comenzó a aplicar la estadística para determinar efectos causales de la problemática agrícola y luego expandió su trabajo a la genética y biología. En este periodo se desarrollaron conceptos como estimadores y criterios de eficiencia y el método de máxima verosimilitud y los intervalos de confianza, que son los principales para la hipótesis correctamente funcione. En 1915 a 1933, en estos años nacieron formalmente las pruebas de hipótesis gracias al trabajo de estos tres grandes investigadores, Ronald Fisher, Jerzy Neyman y Egon Pearson. Ellos pudieron la idea de comparar una hipótesis nula, H0, con una hipótesis alternativa, H1, y usar la probabilidad para decir si acepta o rechaza la hipótesis. En 1930 a 1972, en esta etapa se comenzaron a aplicar los métodos estadísticos a más problemas específicos. Por ejemplo, se utilizó el análisis factorial para estudiar la productividad de los cultivos y el desarrollo del coeficiente correlacional por rangos de Kendall, que permitió medir la relación entre variables ordinales. En 1965 a 1977, finalmente en este periodo se introdujeron mejoras en los procedimientos de censos de la población y surgieron nuevas técnicas de análisis con el método Jagdfein para estimar cestos y varianzas, también análisis exploratorio de datos. En conclusión, con esto es una parte de la base teórica y práctica que nos permite tener datos de forma confiable y tomar decisiones con respaldo estadístico. Continuando con nuestra segunda diapositiva, es el funcionamiento de las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis sirven para comprobar si una suposición o idea inicial sobre un fenómeno es verdadera o falsa. En este proceso se siguen varios pasos. Primero se formula la hipótesis nula. Representa o asume el inicio. Por ejemplo, no hay relación entre las variables. Después formulamos una hipótesis alternativa. Plantea lo contrario, o sea, lo que quiere demostrar. Tercero, recolectamos los datos, se realiza el experimento o se recopila información. Y cuarto, calculamos los valores estadísticos. Se aplica una fórmula o prueba para determinar si los resultados son significativos. En quinto, tomamos una decisión. Si los resultados muestran evidencia suficiente, se rechaza H0 y se acepta H1. Por ejemplo, si queremos saber si el material del piso influye en resistencia, planteamos que H0, ese tipo de material, no influye en la resistencia del piso. Pero si planteamos H1, el tipo de material sí influye en la resistencia del piso. Después de hacer unas pruebas y cálculos, encontraremos que los resultados varían según el material. Rechazamos la hipótesis nula y confirmamos que el material sí afecta la resistencia. Continuamos en qué consiste un análisis de correlación. Un análisis de correlación busca determinar si dos variables están relacionadas y qué tan fuerte es esa relación. Por ejemplo, si aumenta una variable,
también aumenta o disminuye. Existen tres tipos principales: correlación positiva, cuando ambas variables aumentan, por ejemplo, mayor estudio, mayor rendimiento. Correlación negativa, cuando una sube y la otra baja, por ejemplo, más velocidad, menos tiempo. O correlación nula, cuando no hay relación, los valores varían sin patrón. Asimismo, esto nos ayuda a tomar decisiones y validar la hipótesis. Listo, en la hipótesis nosotros vamos a encontrar en una afirmación que propone una posible explicación sobre un fenómeno. Se formula con base en observaciones o conocimientos previos y después se comprueba con datos. Por ejemplo, en este caso, el del piso. Se puede plantear la hipótesis de qué tipo de material influye en su resistencia o para su desgaste. Esto significa que se espera que el material determine tan resistente es el piso. Para comprobarlo se compararán distintos tipos de pisos, por ejemplo, cerámica, madera, concreto. Se observa cuál funciona más, qué pena concepto, cuál funciona más, cuál se deteriora menos, y si los resultados cambian, entonces la hipótesis se cumple. Continuamos con la prueba de hipótesis. En esta etapa se ponen a prueba la hipótesis con cálculos y análisis estadísticos. Se analizan pruebas específicas para determinar si los resultados obtenidos son significativos o solo coincidencia. Por ejemplo, retomando el caso del piso, se mide cuántos kilos soporta cada tipo de material, se calcula el promedio, la desviación y la variación, y luego se analiza la diferencia entre los materiales, si es grande o muy pequeña. Si los valores muestran una diferencia clara, se rechaza la hipótesis nula, H0, y se acepta una alternativa, H1, concluyendo que el tipo de material sí tiene efecto en la resistencia. Continuando con el cálculo del coeficiente de la correlación, que nos va a hacer R. Nos va a indicar qué tan fuerte y en qué dirección se relaciona dos variables, y su valor siempre estará entre -1 y 1. Si R es igual a 1, la relación perfectamente es positiva. Si R es igual a -1, la relación será perfectamente negativa, y si R es 0, no existe ninguna relación. Cuanto más cercano estemos al 1 o al -1, más fuerte es la correlación. En este ejemplo, el del piso, se tiene un valor cercano a 0.9. Esto indica que el tipo de material y la resistencia están fuertemente relacionados. Esto quiere decir que a medida que cambia el material, también cambia la resistencia. En cambio, si el valor es bajo, como un R 0.2, significa que la relación es débil o casi nula, o sea que no afectaría de que esté hecho el material de piso, pero en este caso sí afecta. Después vamos a evaluar la fuerza y la dirección de la relación. Para interpretar mejor los resultados, se utilizará un gráfico de dispersión, este que tenemos por este lado de acá. Aquí. Esa es la resistencia del suelo. Para interpretar mejor estos resultados, vamos a mirar los puntos. Si las líneas son ascendentes, hay una correlación positiva. Al aumentar una variable, aumenta la otra. Si es descendente, hay una correlación negativa. Y si los puntos están muy dispersos, sin forma clara, no existe una correlación. En ejemplo de nosotros vemos que los materiales más densos soportan más pesos, entonces la gráfica mostrará esta línea ascendente, donde nos confirma que la relación es positiva, fuerte entre la densidad del material y la resistencia del piso. Y por último, pues ya tenemos las referencias de donde saqué todas mis fuentes, pues que respaldan estos datos que yo les acabo de dar. Muchas gracias por haberme prestado atención.